Compañeras, compañeros, jubilados, jubiladas, compañeros en la resistencia de aquí de Lomas de Atizapán, quiero hacerles un reconocimiento por traer a sus esposas y a sus hijos para escuchar esta información, porque gracias a las familias hemos logrado sostener esta lucha más de 19 meses, que no ha podido el gobierno acabar con este sindicato y no va a poder, porque este sindicato no nació el 11 de octubre, camaradas, nació hace 96 años y es una gran historia y una gran lucha de los trabajadores con una conciencia de clase que somos los electricistas. Un reconocimiento a todos ustedes por esa presencia, por estar aquí presentes las propias familias de nuestros hijos, y un reconocimiento especial a nuestra compañera Perla Villavicencio, que está aquí en su silla de ruedas, jubilada, que nos da una demostración de dignidad, de luchar por lo que es nuestro. Lo que es nuestro contrato colectivo de trabajo, que ya escucharon al compañero Eduardo Bobadilla. No hay ninguna sentencia en firme que dé por terminadas las relaciones individuales ni colectivas. Está todavía en litigio la legalidad del decreto de extinción de Felipe Calderón. Ayer tuvimos un mitin en Tulancingo, Hidalgo. Cientos de jubilados y de trabajadores en la resistencia, igual con sus familias, a una sola voz, que es de defender este gran sindicato. Después de Tulancingo hicimos otro mitin en Tepeapulco, Hidalgo. Recordarán un compañero sindicalista, Abel Sánchez, en su casa prestó en vida, desde que inició el conflicto, un tejabán para que se reúnan ahí los jubilados, los trabajadores y sus familias. Falleció el año pasado, pero ese tejabán lo siguen ocupando los compañeros. Ahí estuvimos ahí con los del kilómetro 75. Hay un compañero de nombre Agustín, jubilado, de 96 años de jubilado, de edad, y de jubilado lleva 38 años. Y él vino al sindicato cuando empezó el problema, dice: ¿cuánto debo de mis cuotas sindicales? Y lo vienen a pagar directamente a tesorería. Dice: este presidente no nos puede arrebatar lo que es nuestro. Dice: a mí me tocó construir con los compañeros de transmisión esta línea de 85, no había vehículos, cargábamos los materiales en la espalda. Esto es nuestro y hay que luchar por defender nuestra fuente de trabajo y el contrato colectivo de trabajo, camarada. ¿Qué es lo que estamos haciendo? A 19 meses, prácticamente, además que ha sido difícil para los trabajadores, para las familias, pero también hay un desgaste del presidente del empleo. En este momento está en su nivel más bajo de aceptación de todo su sexenio. Son más los mexicanos que reprueban la actuación de Felipe Calderón, camarada. Además de pisotear la Constitución, en el caso nuestro, engañó a los mexicanos. Dijo que con esa medida iban a bajar las tarifas eléctricas. Ayer, aquí en Coyoacán y en Tlalpan, hubo usuarios que fueron a aventarle huevazos a la oficina de la CFE por los altos cobros de las tarifas eléctricas. Ayer en Tepeji del Río, una manifestación de usuarios en contra de una oficina porque están de manera clandestina cortándoles el suministro y les llegan a quitarles el medidor para meterles el medidor de prepago. Ayer en Hidalgo hubo apagones, en el Estado de México, en esta región, en todos lados. Le mintió Calderón como está acostumbrado a hacerlo, a través de los medios.
La semana de vean, 70% de la capital del estado de Morelos, Cuernavaca, sin luz. Miles de millones de pesos en pérdidas. Y eso fue lo que dijo Calderón. Va a mejorar el suministro. Nos señaló de ineficientes, de improductivos. Dijo que costábamos 42 mil millones de pesos. Ya le demostramos, de acuerdo a los datos de la Cámara de Diputados, que el contrato colectivo, los salarios de los 44 mil trabajadores apenas representaba el 6.3%. Con los datos de los diputados de la cuenta pública 2009, y ya también le demostramos en los propios juicios que el decreto jamás pasó por la formalidad que establece la ley. Que hoy lo que han hecho de meter a la CFE, lo han hecho de hecho, pero no de derecho, camaradas. Bien saben los del SUTEL que hay un convenio de limitación de zonas entre los dos sindicatos firmado en 1985. Saben cuáles son sus centros de trabajo de ellos y los nuestros. La zona de atención y ese documento forma parte del expediente de las pruebas. ¿Cómo lo van a hacer para quitar, como dice la ley, mientras se dé la actividad y persista la materia de trabajo, el que es primero en tiempo es primero en derecho, y primero fue el SME y después fue el SUTEL, camaradas? A ver, ¿cómo le van a hacer para quitar la materia de trabajo? Engañó Calderón a los mexicanos diciendo que con ese decreto se extinguía Luz y Fuerza del CEN, como si Luz y Fuerza fuera una fábrica de hacer tornillo. Es una paraestatal estratégica para dar un servicio público de electricidad que no puede quebrar. Si quiebra una paraestatal, es como si quebrara el Estado mexicano. Y él es el responsable para que las paraestatales funcionen. Y él debe intervenir si hay problemas en alguna paraestatal, fincar responsabilidades, lo cual no hizo. Y yo, el Calderón, en sus documentos que dijo del diagnóstico supuesto que Luz y Fuerza ya no era rentable, pero cuando lo pedimos dice no te los podemos dar porque es un asunto de seguridad nacional. Si es un organismo público, ¿por qué reservarse los documentos 12 años? Porque no puede demostrar lo que dijo. Es un charlatán, Felipe Calderón. Pero ya tenemos los documentos secretos y en los documentos dice las desventajas de tomar esa decisión. Y una de las desventajas que ellos tienen es la parte jurídica, la parte constitucional. Dice, al final no nos va a quedar otra más que darles el patrón sustituto a los trabajadores y regresarles su trabajo con su contrato colectivo de trabajo. Ellos mismos lo dicen, camarada. Ellos mismos lo dicen en sus documentos. Pero ¿cuál fue la estrategia que utilizaron? Dividir al sindicato. Fue la estrategia. Todo gobierno busca dividir a los movimientos sociales, a los sindicatos, para pasar sus iniciativas. Y lo hicieron acá, y eso nos va a quedar como parte de la historia de este sindicato. Aquí podemos hacer lo que queramos, camaradas, estar o no de acuerdo con uno con otro, con corrientes políticas. Esa es la democracia del SME, pero jamás irnos a poner de tapete con el gobierno, compañero. Eso no puede ser. Por eso, camaradas, es momento de convocar a jubilados y a trabajadores y a nuestras familias a la unidad, porque hay una coyuntura que tenemos que aprovechar para ganar este sindicato mexicano de electricistas que siga rehaciendo el contrato y nos tienen que regresar nuestra chamba. A todos, camaradas. Primero a quién, a los que no nos hemos liquidado, y después los que quieren, que optaron por ese engaño de ir a firmar la denuncia voluntaria de su derecho al trabajo.
Y hay gente que está de esquirón y haciendo el trabajo sucio con hacer de él. Esos ya los tenemos identificados. Pero hay otros que dicen, sí, me liquidé por un asunto personal, pero no estoy de esquirón y estoy acompañando a las marchas. Bienvenidos, porque tenemos un solo enemigo. Tenemos un solo enemigo que se llama Felipe Calderón, que se llama capitalismo. Y esto es una lucha de clases y esto es como una clase, la clase obrera, que estamos enfrentando al capital salvaje, donde los patrones hacen alianza con espurios como Felipe Calderón para despojarnos del único patrimonio que tenemos, que es nuestra fuente de trabajo. Estamos en un momento importante y tenemos que aprovecharlo. Si no somos capaces de mantener la unidad y participación entre todos, se nos puede ir de las manos el triunfo, camaradas. Por eso les digo en este momento que la parte legislativa reconoce ya los diputados del error, de la laguna jurídica. Saben perfectamente que tomaron una decisión cuando Felipe Calderón convenció a una parte del PRI que no hicieran alianza la derecha con la izquierda a cambio de privatizar la industria eléctrica, a cambio de subir los impuestos, a cambio de la reforma laboral. ¿Y quién no cumplió ese acuerdo pactado con Gómez Moll en gobernación? Fue Felipe Calderón, fue César Nava. Exhibieron a los priistas en el Congreso y los panistas ganaron dinero porque subieron los impuestos en plena crisis y pensaban que iba a pasar la reforma laboral y no ha pasado gracias al movimiento que hemos descubierto las verdaderas intenciones. Y hoy es el inicio de que ese bloque en el poder está roto. Gran parte de que se ha caído la popularidad de Felipe Calderón ha sido porque el PRI ha retirado el apoyo. Y una de las muestras fue la reforma laboral para atrás. Hoy cuestionaron Javier Lozano en la comparecencia, incluso peleándose hasta con los panistas, con los priistas enfrentados, y prácticamente Javier Lozano es acreedor a que le estén instalando una comisión instructora para hacerle juicio político a Javier Lozano, camarada. Hay todos los elementos. Le dicen el caso nuestro. Un contrato colectivo de trabajo de un sindicato con un registro nacional de industria. No somos de empresas, somos de industria. Ahí está la materia de trabajo. Además del contrato, cuando lo firmamos, compañeros, el convenio fue el 16 de marzo de 2009 que ampara 2008-2010 la revisión contractual de acuerdo a lo que establece la ley. La ley federal dice que los contratos colectivos se firman cada 2 años, de acuerdo entre las partes. ¿Quién firmó el convenio para dar por realizado el contrato? Javier Lozano Racón. Lo firmó Georgina Kessel, lo firmó Cárdenas, lo firma Gutiérrez Vera, lo firma el sindicato, la comisión legislativa, y ese convenio se depositó en la Junta Especial número 5 de conciliación y arbitraje y está elevado a laudo. Laudo es algo ya juzgado. ¿Cómo le van a hacer para quitar ese convenio? Pero esa es una violación flagrante de la Ley Federal del Trabajo y del contrato, y el acreedor de juicio político es Javier Lozano y todos los secretarios de Trabajo y de los secretarios de Estado que firmaron y violaron del presidente. Por eso nos hemos sumado ya a la denuncia en la Corte Penal Internacional contra Felipe Calderón, camaradas. Porque lo que ha hecho en nuestro país con el ESME, con los mineros, con los de Mexicana, no tiene nombre. No tiene nombre de un presidente que está para administrar la riqueza de todos, que esté agrediendo con las Fuerzas Armadas y Militares y con los medios de comunicación, haciendo campañas de linchamiento en contra nuestra. Por esto decirles que el 7 de junio se abre una expectativa, una posibilidad de avanzar en creación de una nueva empresa en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
Ya hemos hecho nuestro trabajo político. He hablado con Humberto Moreira, he hablado con Peña Nieto, he hablado con Alejandro Encinas, con el coordinador del PRD, Ríos Peter, hace unos días. Hemos platicado con el coordinador de la campaña de Rubiel. Con ellos son mayoría para meterle un buen abrazo a los panistas. El 7 de junio se aprueba la creación de un nuevo organismo público descentralizado, ¿verdad? En este momento, esa posibilidad es muy importante porque va a permitir que el Congreso de la Unión recupere sus facultades exclusivas. Chequen el artículo 73 de la Constitución, facción décima. Dice que el Congreso Federal son los únicos facultados en legislar en materia de energía eléctrica, en derechos laborales. ¿Cómo dejar a un espurio que con un acto administrativo quiera modificar una ley? Dejar ese precedente, regresar a la época del porfiriato, a la dictadura, y es acabar con el Estado democrático producto del triunfo de la revolución en nuestro país. Agarrar la infraestructura y con un notario público, ir a entregarse la CFE a un tercero sin hacer inventarios y no hacerse responsable de los terceros que somos nosotros y el contrato colectivo de trabajo. Dejar este precedente es sentar las bases para que cualquier trabajador en el país, con un discurso simple, decir por bien de la economía nacional y del interés público, hoy te quito tu empleo. Como si nuestros empleos no fueran de interés público, camaradas. Con presupuesto federal, los únicos que pueden asignar presupuesto es el Congreso, no es Felipe Calderón. Y son de las violaciones porque Luz y Fuerza tenía presupuesto para el 2010. El presupuesto eran 30,000 millones de pesos. ¿Y ese dinero cómo se lo repartieron? Y sigue existiendo en la ley de egresos Luz y Fuerza del Centro. Ha desaparecido. ¿Cómo lo van a hacer? Recuerden, compañeros jubilados, cuando pusieron en liquidación a la compañía de Luz y Fuerza del Centro SADCB en el 74, duró 20 años y después se hizo un organismo público descentralizado. Hoy quieren hacer lo mismo, liquidación. ¿Cuándo van a poder liquidar esta empresa? Mientras estemos en la resistencia de los trabajadores y los jubilados, jamás lo van a poder hacer, camaradas, porque Luz y Fuerza no es de Felipe Calderón. Luz y Fuerza del Centro es del pueblo, camaradas, y nos pertenece también a nosotros, porque ahí está invertido todo nuestro dinero del Fondo de Reserva de Jubilación, está invertido en esos postes, está invertido en esas líneas, en las subestaciones. Ahí está nuestro patrimonio, que no vamos a permitir que este bandido de Felipe Calderón nos quiera despojar del único patrimonio que tenemos, que es de nuestras familias, camaradas. El 7 de junio es una posibilidad. Si no se da, lo tenemos que dejar claro para que no se nos caiga el ánimo entre todos, porque si vamos haciendo expectativas a partir de la construcción de la lucha. Si no se da, tienen de plazo al 20 de julio para dictaminar la iniciativa de esa comisión. Esa comisión la presiden los panistas, Felipe de Jesús Cantú, que es muy cercano a Josefina Vázquez Mota y muy cercano al exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clarión, que es el que quiere la fibra óptica. También la fibra óptica está en litigio, camaradas. Forma parte del patrimonio. El SAE no ha hecho inventarios de todo Luz y Fuerza, ni siquiera saben todo el patrimonio que hay en todas las divisiones y en la zona central del país. ¿Cómo le van a hacer? Si en condiciones normales los funcionarios no tenían ni siquiera registrado el costo total del patrimonio de Luz y Fuerza. Y estos que llegan, lo que han llegado es a saquear, camaradas, a robarse el cobre, a meter aluminio. Tiene una
un fin, la concesión de la red pública de telecomunicaciones que solicitamos para el PLC, que es el Power Line Communication, el cobre, conductor de electricidad, podemos dar ese servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet, quitar el cobre para meter aluminio, se corta esa posibilidad. Y como le están haciendo el trabajo a Televisa y a TV Azteca, esa es la intención. Por eso tenemos que exigir los inventarios de toda la red de cobre que dejamos. Jamás estuvimos utilizando aluminio para la baja tensión. Para la mediana sí, 23 o 6.000 o 13.200. Pero para la baja estuvimos metiendo puro cobre. Por esa visión de poder capitalizar mayores ingresos a luz y fuerza del centro. Regresando al tema legislativo, si no se da el 20 de julio, es la último plazo. Porque metieron una prórroga al panista venció los primeros 45 días de acuerdo al reglamento de la Cámara, el 13 de mayo. Metieron una prórroga, vence el 20 de julio. Si no hay dictamen, se va la iniciativa al Pleno para votarse a favor o en contra. Pero hemos hecho un trabajo de cabildeo con los diputados, primero renuentes los del PRI. Hoy ya tenemos el 43% de diputados del PRI a favor, el 95% de los diputados del PRD a favor, el 100% hasta de los maestros de Nueva Alianza a favor, el PT el 100%, con eso es mayoría para que ganemos la creación de un nuevo organismo público descentralizado para las zonas centrales del país. Y estas son las dos vías que hemos encauzado, la parte jurídica o legal que dijo el compañero Eduardo Bobadilla, ganando el patrón sustituto. Vamos a ganar también que la titularidad del contrato colectivo de trabajo ampare para todos los trabajadores y principalmente para los jubilados, camaradas. Porque es un mentiroso Felipe Calderón. En su decreto dice que están garantizadas las pensiones. No es pensión. Ustedes ganaron, gracias a trabajar 30 años en esta empresa, una jubilación. Está en la 64 del contrato colectivo. ¿Cuándo se gana? Con la huelga de 1936, con Francisco Breu Ramírez, secretario general, Manuel Paulín, secretario del Interior. Fue cuando se ganó el 100% del pliego petitorio para los esmeitas, una huelga de 10 días, pero fue con el apoyo de Lázaro Cárdenas del Río. Es jubilación, no es pensión. Y vean el decreto, dice pensión. Lo que quieren es mandarte a una lista de pensionados como si fuera el Seguro Social, que ya no haya etiquetado dinero para un contrato colectivo de trabajo con un patrón, y de esa manera ningunearte lo que ya adquiriste y decir, porque la economía está amolada, hoy si ganabas 1,000 pesos diarios, pues te vamos a rebajar a 500. Y así lo van a hacer si no le entramos todos a la lucha, camaradas. Por eso darle la certeza a los jubilados, la lucha del SME, de los guerreros de la luz, porque así nos hemos nombrado, los 16.599 que no nos hemos liquidado, que no nos vamos a liquidar, que hemos hecho un pacto con el Comité Central. Aquí nadie se raja, aquí nadie se echa para atrás hasta las últimas consecuencias para aumentar la lucha del sindicato mexicano de electricistas, porque la lucha de la partida también está la lucha para preservar la jubilación. En estas alturas, estar pensando en ir a liquidarse cuando ya aguantamos todo, cuando ya demostramos todas las mentiras de Felipe Calderón, cuando les vendieron con una zanahoria a los compañeros que dijeron, váyanse a liquidar, los primeros 10,000 los vamos a instalar en Comisión Federal de Electricidad, les vamos a dar un bonote de 100%, después un bono del 80%, después les dijeron, del programa habitacional te vamos a descontar la mitad, pero ven, liquídate. Era para desmembrar por completo al sindicato, pero aguantamos, camaradas.
Aquí estamos de pie, estamos de frente, tenemos toma de nota, tenemos la representatividad legal del sindicato para todos los efectos que hagan lugar, camaradas. Este meeting aquí será histórico, compañeros. De aquí es convocada la participación de todos. Tenemos enfrente un proceso electoral interno y un arma letal para que prevalezca este sindicato. Es nuestro voto, camaradas. Nos negaron la toma de nota. Logramos con toda la movilización reponer el proceso después de que nos traicionaron aquellos de ir a demandar la nulidad de la elección, algo jamás visto en la historia del sindicato. Pero logramos que se repusiera el proceso electoral, porque para nosotros el tema electoral no es un problema de democracia en el sindicato. Si hay un sindicato democrático, se llama Sindicato Mexicano de Electricistas en todo el país, camaradas. Y esa arma letal fue nuestro voto en noviembre. Y la verdad, eso también se va a quedar para la historia de este sindicato, cuando desde Antonio Caso hasta el Monumento a la Revolución estaba la fila de jubilados que iban en su silla de ruedas, que iban con su bastón, que iban con sus muletas y avisados, que dijeron: aquí estamos para defender hasta con nuestra vida el Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Más de los 1,000 jubilados fueron a depositar su voto. Compañeros del interior de la República, algunos que están radicando fuera del país llegaron a ir a votar y votaron más de 15,000 activos. Más de 27,000 sufragamos el voto, y eso fue un arma letal para el gobierno que nos entregara la toma de nota. Hoy en nuestras manos está poder utilizar esa arma letal contra estos que se dicen ser democráticos como Calderón. Y hoy tenemos entonces que hacer una labor titánica, compañeros jubilados, compañeros de la resistencia, de acercarnos a aquel compañero jubilado que por sus discrepancias con un servidor o con cualquier otro de la dirección entre los grupos no se acerca al sindicato. Hoy dejemos nuestras diferencias políticas, ideológicas o de intereses particulares y pongamos en el centro del debate la defensa de esta gran institución, que eso es lo que estamos defendiendo. No estamos defendiendo a Martínez Paz o este comité central. Hoy estamos defendiendo lo que empezó hace más de 96 años, de un puñado de hombres valientes se reunieron de manera clandestina en el proceso de la revolución para crear una organización social que es el ESME, con una visión del futuro, donde los trabajadores tuviéramos un empleo digno. Y así inició esta gran historia. Hoy lo que defendemos es lo que heredamos de nuestros antepasados sindicalistas que dieron hasta su vida. Y se rochó al primer secretario general, Ernesto Velasco, secretario del Interior, que en la historia está la huelga de 1916, donde todo el comité central de esa época fueron a la cárcel, enjuiciados por la corte militar y condenados a ser fusilados. Salió el comité central, después de 2 años salió Ernesto Velasco, y ganaron los sindicalistas de aquella época la huelga, primera huelga de 1916, o todo el movimiento de 1936 para la huelga de 10 días. Francisco Breña Alvídez, Manuel Paulín,
Y todo eso para alcanzar el contrato colectivo, que es el mejor contrato colectivo de justicia social para los trabajadores en México y en el mundo. O toda esa gesta histórica de impulsar la nacionalización de la industria eléctrica en el país, con Luis Aguilar Palomino, recuerden, compañeros jubilados, a varios de ustedes les ha de haber tocado esa lucha importante e histórica, que ahí en el balcón de la presidencia del Palacio Nacional se daba un discurso de Adolfo López Mateos, Luis Aguilar Palomino a un lado, los electricistas en un lado, ahí afuera se utilizó recursos del erario público para pagar las acciones y nos dan una enmienda a todos. Si le ponemos atención al discurso, dijo que en el sector eléctrico no habría ni merinos ni ladrones, que hoy con esta acción de la nacionalización el país recuperaba la industria eléctrica para el desarrollo económico y social de México. Dijo también, dice, en este momento no nada más se cuenta con el apoyo del gobierno, sino de los trabajadores que serán fieles, permanentes, vigilantes, para que la industria eléctrica sea para el pueblo y solo para el pueblo. Esa es la enmienda, y más aquí en Atizapán, porque de aquí a Atizapán fue licenciado Adolfo López Mateos, camarada. Aquí en Atizapán corre sangre en nuestras venas nacionalistas. No nada más defendemos nuestro empleo, el contrato colectivo, sino defendiendo la industria eléctrica. Que a ustedes les tocó, compañeros jubilados, sin material, sin equipo, sin herramienta, sacar del scrap el conflicto con los del Sutero en el 85. Ya varios nos tocó el terremoto del 85. Una ciudad devastada, no estábamos trabajando día y noche para establecer el suministro de energía eléctrica. O a quien le tocó la electrificación de Chalco, Chinalhuacán, día y noche haciendo esa labor, como para dejar que este presidente bandido nos arrebate lo único que tenemos. Porque tenemos la razón jurídica, camaradas, porque tenemos la razón histórica, porque este sindicato no nació ayer, porque sabemos a quién estamos enfrentando, que es este voraz capitalismo que busca exprimir más a los trabajadores para que ellos acumulen más riqueza. Y porque hoy le estamos enseñando a nuestros hijos a aprender a luchar, porque la lucha de clases será eterna, camaradas. El capital con el trabajo, pero si no les enseñamos a nuestros hijos cómo les damos las herramientas para que ellos continúen la lucha. Por eso invitarnos a todos a que vayamos a votar, a que el 16 de junio le digamos a este gobierno que no nos vio nacer y mucho menos nos va a ver morir, camaradas. Porque los días de Calderón y de los panistas están contados. Y les vamos a cobrar la factura. Todo lo que nos han hecho. La persecución que nos han hecho. Quitarnos nuestro trabajo con la Fuerza Armada y Militar. Dejar sin salario para nuestras familias, sin escuela para las familias. De aquellos compañeros que se han hasta quitado la vida porque nos han moletinado en todo el país. Todas esas lágrimas que hemos derramado y esa sangre que hemos derramado no la van a pagar estos panistas, camaradas. Y vean en el Estado de México, empezó el bravo de Luis Felipe con 22 puntos de aceptación, pero con una campaña ostentosa de mucho dinero y de medios publicitarios. Jamás pensaron que íbamos a llegar hasta acá, camaradas, a lo electoral. Y en todo el Estado de México hay electricistas con nuestras familias. Y aquí los queremos, camaradas. Aquí en la calle, porque las calles son nuestras. Y saben la campaña del Bravo, con 22, ya va en 13 y va en picada. Y eso es el laboratorio, perdiendo del Estado de México el Bravo. Prácticamente tienen una pata fuera de la presidencia de la República y las condiciones del país van a tener que cambiar, camaradas. Pero hay que mantenernos juntos todos. Le he dicho a
los partidos, a los candidatos. A mí no me interesa el proceso electoral. Lo que me interesa es que nos regresen nuestra chamba, que nos regresen nuestro contrato colectivo y respeten a este gran sindicato. He platicado también con Andrés Manuel López Obrador esta misma semana. Con todos he platicado, porque no me interesa con quién platicar, si en esa plática encontramos una respuesta para resolver de fondo el conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿verdad? Al final, cada quien sabrá por qué ir a votar, pero eso definámonos hasta el final, camaradas. Aguantemos, antes no nos pelaban, y hoy que nos aguantado así voltean a vernos, pues que nos volteen a ver, pero a todos juntos, camaradas, no cada quien por su lado, y en esa unidad vamos a alcanzar el triunfo, estoy convencido de eso. Pero en este momento son de las actividades que tenemos que desarrollar. La Asamblea Magna de Jubilados el próximo 16 a las 11 de la mañana en la Sala de Armas de la Magdalena Michu. Ese mismo día inicia la votación. Van a votar en todas las divisiones foráneas como dice el estatuto. Es el 16, se cambió de fecha del 15 al 16 por un asunto de no hacer que los jubilados un día vayan y otro día también. Un solo día para jubilados. Vamos a la asamblea y de ahí nos vamos a votar todos juntos para hacer una votación copiosa como la del año pasado, para que muestren el músculo de los jubilados y los trabajadores en el tiro. Levantemos el puño hacia el alto. Con esto termino, camaradas. Para aquellos que les han metido la idea de que el sindicato se puede disolver o liquidar, y les han vendido la idea a un grupo de compañeros que los traen ahí con la zanahoria, que después de que fueron y cobraron su liquidación, hoy están en una situación difícil económicamente, pero más difícil porque no causan una lucha para que recuperen su trabajo. Y les dicen con la zanahoria que se pueden vender las propiedades del sindicato. Y que nos tocan de 500,000 a cada día. Es muy importante, compañeros jubilados y trabajadores, que lo dice en el capítulo 9 de nuestros estatutos. Esta es nuestra ley interna y habla de la disolución y liquidación del sindicato. La liquidación tendría que ser de manera voluntaria, algún procedimiento. Dice que se tendría que convocar a una asamblea general extraordinaria. Se tiene que hacer una comisión de escrutinio, ánforas, y ir a votar los trabajadores de planta de manera voluntaria. ¿Y quién convoca las asambleas? El Comité Central. ¿Y saben cuándo vamos a convocar a una asamblea para liquidar el sindicato? Jamás, camaradas. Nunca vamos a convocar a una asamblea para liquidar el sindicato. Porque este sindicato no nos pertenece a nosotros. Lo heredamos. ¿Saben a quién se lo vamos a dejar? A nuestros hijos, a nuestros nietos, para que tengan una institución como el SME y tengan un empleo digno y un contrato colectivo. Lo que sí estamos haciendo, como dice el estatuto, es evitar la disolución forzada. Los que hicieron el estatuto fueron sabios. En esa lucha de clases, ellos previeron, dice, si la disolución del sindicato no fuera producto de la voluntad de sus agremiados, ejercida libremente, si no fuera forzada por la presión patronal, legal, de las autoridades civiles o militares, de organizaciones, bandos o partidos de tendencias distintas a las sindicales, etc., la Asamblea General o los organismos representativos, si no fuera posible convocar a esa asamblea, se abocarán al caso a fin de hacer todo lo que esté en su mano antes de permitir la disolución del lavatorio de nuestros objetivos. Los jubilados que están aquí
Los que no nos hemos liquidado, estamos siguiendo fielmente lo que dice el estatuto: evitar la disolución forzada del Sindicato Mexicano de Electricistas y continuar con nuestros principios que están establecidos en la ley interna, camarada. Por eso es muy importante que dupliquemos nuestro activismo acá afuera, que en esta región de Atizapán podamos acercarnos al usuario para poder explicar lo que está atrás. Primero no recibían el volante, hoy ya no lo pide. Primero dijeron: qué bueno que los madrearon. Y yo que les llega el recibo de los que pagaban 500, les llega ya hoy de 5,000 o 6,000. Uno les llega de 10,000, a otro les llega y les pone del equipo de prepago. Una compañera que está conmigo en la radio, Patricia Carrasco, dice: oye, me llegó de 10,000 y todas las semanas me falla la luz. Le digo: pero ¿qué tal? No publicabas nada. Dice: no, ya voy a publicar en la prensa. Todos esos tenemos que convencerlos de defender el servicio público y hacer ese gran activismo para que no se pague la luz. Con lo poco que hemos hecho, mucho, en condiciones normales llegaba al ingreso o teníamos la cobranza en un 90%. Se les ha desplomado a la CFE. ¿Saben cuánto se les ha caído? Nada más están cobrando el 34% de los ingresos totales por rentas de electricidad. Por eso llegan como bandidos en las noches a cortarles y demás. Por eso les quieren refacturar 2 años para atrás o les mandan el gancho de un recibo de 50 pesos. Dice un usuario: voy y lo pago, pero enseguida le sale el otro y dice: ese pago no te exime de todo esto que debes. Y entonces el usuario dice: eso no me dijiste. Pues estos bandidos no lo van a decir. Pero ya logramos con el movimiento que se largara el inválido de Alfredo Elías Ayú, Alfredo Elías Ayú, que nos hizo mucho daño, ya no está en la CFE. Néstor Félix Moreno Díaz tampoco está en la CFE y lo estamos persiguiendo en los juicios que tenemos a nivel internacional. Porque lo que han venido haciendo de agredirnos a los trabajadores, hoy tenemos a Miguel Márquez Ríos preso político. Esta semana se resolvía su caso. Los magistrados del colegiado no resolvieron el día de ayer. Se aguantaron, simplemente dijeron: repóngase el procedimiento. ¿De qué lo acusan? Privación ilegal de la libertad de policías federales. Que detuvo a 7 policías federales, que los privó de su libertad. Lo acusan de resistencia a particulares, lo acusan de ir en contra de la riqueza nacional. A los compañeros que están detenidos, o los 11 compañeros en el reclusorio Oriente, los acusan de motín, de robo con violencia y en pandilla. Dicen que le robaron a un ingeniero de la CFE una laptop. Dice: y fueron los 11. Los videos en ninguna parte están. Los compañeros, está el compañero Blas de 72 años jubilado. Dice: es que era el jefe de la pandilla. La pandilla está en los niños, camarada. Esos son los verdaderos delincuentes de este país de cuello blanco. Por eso, si ellos están resistiendo, que los hemos visitado y dicen: no importa que estemos el tiempo que sea, pero no vayas a negociar nada para que nos dejen fuera, porque lo que hay que negociar es el regreso a la chamba de todos los trabajadores. Dice: aquí aguantamos, pero allá devuelven el esfuerzo. Eso es lo que tenemos que hacer, camarada: devolver el esfuerzo entre todos, hacer una labor de libertar a los presos políticos, de que se respete la Constitución y las leyes, de defender el servicio público de electricidad, y a estos políticos que vienen de la contienda electoral, que nos vean ahí, que escuchen nuestras demandas. Y nuestras demandas es regresar a trabajar. Nuestra demanda es que respeten el contrato colectivo,
nuestra demanda que respeten los derechos adquiridos de los jubilados y respeten esta gran institución que se llama Sindicato Mexicano de Electricistas. Por todo esto, camaradas, hagamos la elección del sindicato, reconocer la gran presencia de jubilados, trabajadores y las familias en Gómez de Atizapán. Este meeting será histórico, porque aquí vamos a